amigos? Buenas noches. En este episodio de Torre de Control vamos a continuar con la excelente conversación que sostuve con el director del Instituto de Derecho Público de la Universidad Central de Venezuela, el doctor Gustavo Urdaneta Troconis, sobre el tema de globalización jurídica y derecho administrativo. Como vimos la semana pasada en el episodio 13 de Torre de Control, la primera parte de esta conversación giró en torno a esa primera cara, si se quiere, de la globalización en el derecho administrativo. Cuando hablamos de ese espacio administrativo global donde ocurren una serie de actividades administrativas que no están regidas por el derecho administrativo de los estados, pero tampoco está regida ya por el derecho internacional, sino que se ubican en ese espacio administrativo global una serie de manifestaciones jurídicas que definitivamente la única manera de encauzarlas por el derecho, ya vienen ocurriendo hace tiempo, es a través del derecho administrativo, que en este caso sería global. Dijimos que no era propiamente ya un derecho administrativo internacional como ya había existido en el siglo XX, sino que ya podríamos decir que es un nuevo tipo de derecho administrativo internacional, que por eso lo catalogamos de global, porque a raíz de la explosión de la nueva etapa de globalización a partir de los años 90, se comienza a dar la existencia de una serie de organizaciones internacionales más allá de las tradicionales y convencionales del derecho internacional público que siempre existieron. De manera tal que entonces podemos ubicar actividad administrativa con incidencia en la esfera jurídica de los ciudadanos directamente, sin ni siquiera actuar los estados o sin ni siquiera ser ejecutadas por los estados, sino que directamente de las organizaciones internacionales, muchas de ellas de carácter privado o híbridas, ya no solamente las organizaciones que vimos o conocimos en el siglo XX y XIX. Se produce esta serie de manifestaciones jurídicas que se pueden englobar o catalogar como actos administrativos, entre otras cosas, pero también dijimos que hay una serie de manifestaciones jurídicas que van más allá de estrictos actos administrativos como los conocemos en los estados, porque se manifiestan estas organizaciones por otras vías, como por ejemplo los estándares internacionales que se convierten en obligatorios en muchos países, pero incluso en muchas empresas privadas y ciudadanos particulares. De manera tal que entonces esta primera manifestación o esta primera cara de la globalización jurídica, en concreto en el derecho administrativo, tiene esa particularidad de que podemos englobar todo eso, como lo dicen Kingsbury, Kirsch y Stewart, como derecho administrativo global, que ya se ha venido imponiendo en el mundo, esta corriente ya apoyada por los europeos, por muchos europeos, incluyendo manifestaciones jurídicas que ya se habían dado con anticipación, como fue la proveniente de las organizaciones supranacionales comunitarias, que ya venían produciendo un derecho administrativo comunitario que estos autores europeos la han incluido en este llamado nuevo derecho administrativo global que está presente en el mundo aproximadamente desde principios de los 90. Pero en este episodio no vamos ya a hablar de esa parte, que creo que quedó agotada en el episodio 13, sino que vamos a hablar de la otra cara de la globalización en el derecho administrativo, como es la influencia que ha tenido esta globalización en los propios derechos nacionales y sobre todo en la conformación de las administraciones públicas, pero también en otros temas, pero vamos a centrarnos sobre todo en la administración pública, pero es muy importante y vamos a tener oportunidad de hablar de eso o bien aquí en Torre de Control o en otro programa que tengo yo que se llama Ahora Hablo Yo, de manifestaciones de la globalización ya en los estados, en el derecho administrativo nacional, no solo en administración pública, como es el centro quizás de lo que más hable en esta segunda parte de la conversación en la cátedra Moles Cauvet de la Universidad Central de Venezuela, sino también en otras instituciones del derecho administrativo donde ha tenido mucha influencia estas manifestaciones jurídicas desde organizaciones internacionales que al final se han trasplantado o se han incorporado ya como instituciones propias de muchos derechos administrativos nacionales,
en materia, repito, no solo en organización administrativa o estructura de la administración pública, sino también en distintos aspectos del derecho administrativo, como procedimientos administrativos, sobre todo, que ya no se vea como una institución tan formal y tan simbólica, si se quiere, como se veía en el pasado, sino como ya parte del fondo de los elementos de validez de los actos administrativos, los mecanismos para emanar los actos administrativos. También se puede observar esta globalización en instituciones del derecho administrativo en la responsabilidad patrimonial de los estados, que es más favorable para que ésta exista. Inclusive en la jurisdicción contencioso administrativa han tenido que hacerse algunas aperturas para que los tribunales arbitrales provenientes de mecanismos internacionales puedan intervenir y ya no sea la propia jurisdicción contencioso administrativa en los estados la que resuelva ciertos conflictos. Pero entonces, bueno, veamos en esta segunda parte cómo se desenvolvió esta conversación con el doctor Gustavo Urdaneta Troconis sobre la globalización jurídica en su segunda cara, como es la globalización jurídica en los derechos administrativos nacionales. Espero que la disfruten. La globalización jurídica también tiene otra cara, que es que incide, como yo les dije con el tema Colombia. Cuando yo llegué a Colombia y veo que la propia Constitución tiene incorporadas ya figuras que no existían en Colombia ni eran típicas de nuestros derechos administrativos latinoamericanos, como por ejemplo estas figuras de administraciones independientes, que si bien es cierto en Venezuela, estaba hablando de ese parón o frenazo que hubo en los 90, porque en Venezuela llegamos a tener el inicio en los 90 de la creación de estas nuevas figuras que salían, ya no eran los ministerios, la figura única o tradicional de manejo de los asuntos administrativos en los estados, en Venezuela, sino que comenzaron en Venezuela a aparecer estas figuras tipo administración independiente norteamericana, aunque claro, no con las características de Estados Unidos, porque en Estados Unidos estas figuras tienen una autonomía y una independencia muy grande. Inclusive el propio presidente de los Estados Unidos, teniendo esa figura dentro del Poder Ejecutivo, formando parte de la administración pública norteamericana, no puede el presidente hacer con ellas o mandarlas u ordenarles hacer cosas, porque ellas tienen su propia autonomía, son casi un Estado dentro del Estado, que esto se puede ver bien, se puede ver mal, pero en todo caso no llegan a ser estas figuras en Latinoamérica como en Estados Unidos, pero algo tienen, o ese modelo básico, vamos a decir así, distinto a lo que teníamos antes, que nosotros, más allá de las empresas del Estado, de los institutos autónomos, establecimientos públicos como se llaman aquí, no llegamos a pasar, y al final terminaron siendo contaminadas por la política del Poder Ejecutivo y manejadas, aunque descentralizadas, manejadas por la figura política que es el presidente, que además sabemos lo que son los presidentes de la República en nuestros países. Sin embargo, repito, en estos países, en el caso colombiano que lo conozco más, pero también sé que ocurrió en Perú, en Chile, en México, en varios países, y actualmente de alguna forma están disfrutando sus ciudadanos de esa mejora administrativa que da lugar a una mejora en la calidad de vida. Porque ese es otro aspecto donde también se dice, no, que ese es un neoliberalismo que va al final a eliminar los estados. No se trata de eliminar los estados y sus administraciones públicas, se trata de redimensionar, transformar las administraciones públicas, y todo eso vino de esta globalización jurídica que se fue manifestando. Ya no estamos hablando del espacio administrativo global internacional, redundante de lo global internacional, pero bueno, para que se entienda, sino que aquí en esta lámina lo que observamos es que esta globalización jurídica no solamente da lugar al derecho administrativo global, que es el punto central de esta conversación, sino que en los derechos administrativos nacionales, pero inclusive los derechos constitucionales, como estamos hablando con la Constitución colombiana en el 91, se incorporaron aspectos que hasta ese momento eran impensables en una administración pública. Como por ejemplo, y eso viene de la globalización, que además de crear administraciones independientes, como les estaba diciendo, a lo colombiano o a lo latinoamericano, pero con una evolución que han tenido desde entonces bastante interesante, porque en algunas de ellas inclusive sus titulares no pueden ser cambiados por los gobiernos
si cambia el presidente, sobre todo en este país ahora que vuelve el presidente a ser cambiado cada 4 años, a diferencia de lo que ocurrió, que tenía una posibilidad de reelección por una vez. Resulta que cuando llega el presidente Duque, por ejemplo, el actual presidente, que termina su periodo ahorita en agosto, él dejó varios funcionarios en las administraciones independientes que tenía Santos, con todo el fuerte encontronazo político y los distanciamientos tan importantes que tuvo Santos con Duque. Sin embargo, Duque reconoció que había ciertas figuras de estas independientes que tenían que continuar siendo independientes, primero que nada, autónomas, y con sus titulares del gobierno anterior, porque eran unos técnicos excelentes. Pasó también con la Dirección de Aeronáutica Civil, que es una figura parecida a lo que existe en Venezuela con el INAC, que al titular lo dejó Duque viniendo de Santos, y hoy es el director, por cierto, de la Organización Internacional del Tema. Pero entonces les decía que, y también les iba a decir que, aparte de esto, entonces hay ya superintendencias, que es uno de estos tipos de administraciones independientes que hay aquí, que ya sus titulares tienen periodos fijos en el ejercicio del cargo, es decir, no son de libre nombramiento y remoción. Y su manera de trabajar interna no es de la típica administración pública, sino que se trata de trabajar de otra manera. Pero les estaba diciendo que en Venezuela algo de esto comenzó a darse, aunque no todavía reconocido en la Constitución como figuras como ahora sí existe aquí en Colombia. Le iba a decir otra cosa, además de muchas de esas figuras de administraciones independientes con competencias jurisdiccionales, no las antiguas o que conocimos nosotros en otra época, funciones cuasi jurisdiccionales, pero que terminaban dictándose actos administrativos, como pasó con las antiguas comisiones tripartitas, las figuras aquellas que manejamos en los 80, 90, que las asimilamos, seguían siendo de la administración pública, seguían siendo actos administrativos sus actos, pero de funciones cuasi jurisdiccionales, como se denominó en su momento, ¿no? No, estamos hablando de figuras como la Superintendencia de Industria y Comercio, que es un monstruo administrativo, inclusive más grande que el propio Ministerio de Comercio, que tiene facultades jurisdiccionales en 2 o 3 de sus grandes competencias propias. Yo siempre he dicho que la Superintendencia de Industria y Comercio, y de eso en parte es el libro que voy a publicar, de la incidencia de la globalización en la administración pública colombiana, aparte del estudio del derecho administrativo global general, es que estas figuras, muchas de ellas tienen competencias jurisdiccionales para evitar que estos casos vayan a los tribunales directamente, pero de donde salen sentencias, no salen actos administrativos, y tienen apelación ante el Consejo de Estado, por ejemplo, que es el máximo tribunal contencioso administrativo en Colombia. Esas son cosas que han ocurrido, están reconocidas en la Constitución del 91, con todo que era 91, ya aparecen allí. Y otro gran tema que en Colombia se ha desarrollado mucho y que ha pasado también en muchos países latinoamericanos y que también en Venezuela comenzó a pasar, pero que no pasó de 2 o 3 figuras, es el ejercicio de funciones administrativas por figuras privadas. Aquí es muy usual que haya figuras privadas o particulares que manejen actividades administrativas públicas. Pasa con las notarías, pasa con los registros, pasa con los curadores urbanos, pasa con muchas figuras que uno se sorprende, la gran cantidad de figuras manejadas por privados, por supuesto con la autorización o delegación o como se llame, de parte del Estado o del ministerio correspondiente o del municipio correspondiente o de la alcaldía correspondiente, para realizar actividad administrativa pública, emitiendo actos administrativos, pero además uno lo que se impresiona es la excelente manera como lo hacen. Uno va a una notaría y es como ir a una farmacia, entras, tal, buscas, pides el documento, espera un momentico, señor, media hora, tiene su documento notariado, que hasta matrimonios se pueden hacer en notaría y divorcio. Entonces son cosas importantísimas. Lo que es allá el registro mercantil, aquí lo hace una figura privada también, de forma tal que entonces esto es otra cosa que está reconocida en la Constitución, que viene de la globalización jurídica y que aquí es muy normal, y eso pasó en Latinoamérica, en toda Latinoamérica. Pero les decía que entonces en Venezuela se crea el CENIAT, que venía del ministerio, que eran actividades originales del Ministerio de Hacienda. Se crea CONATEL, que eran actividades originales del Ministerio de Comunicaciones o Transporte y Comunicaciones, dependiendo de la época. Se crea la Superintendencia de Bancos, que también eran actividades originales del Ministerio de Hacienda. Se crea el INAC,
que era una actividad también del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Es decir, se empiezan a crear estas figuras de administraciones independientes a lo venezolano, es verdad, a través de leyes inclusive, que fue la idea de adaptarse a partir de la presidencia, sobre todo de Carlos Andrés Pérez II, en el 89, a todo este movimiento de la globalización jurídica que estaba ocurriendo en Latinoamérica, que todavía se mantiene, además con mayor profundidad en estos países. Nosotros sufrimos el parón en el 99, pero que entonces, ¿qué pasó con esta figura CENIAT, CONATEL, etcétera, etcétera? Bueno, ya sabemos lo que pasó con ellas, no fueron eliminadas, pero prácticamente se fusionaron con los ministerios de nuevo, y los ministerios las manejan en todo caso, aunque tienen alguna independencia jurídica, porque son figuras jurídicas separadas de los ministerios. Cuando venimos a ver, CONATEL no es independiente, el Superintendencia de Banco no es independiente, el INAC no es independiente. De hecho, muchos de los titulares de esas figuras son a la vez ministros, como pasó también con PDVSA, que ya es una figura anterior a la globalización, pero que en todo caso viene un poco de ese deseo de mejorar el funcionamiento de la administración pública, que también se fusionó casi con el Ministerio de Energía y Minas, o como se llamaba antes, o Ministerio de Petróleo, y el titular del Ministerio de Petróleo, o el ministro de Petróleo, fue durante 10 años presidente PDVSA, y ya sabemos luego lo que pasó también con Corpoelec y el Ministerio de Energía Eléctrica. Es decir, al final todo esto se volvió un desastre administrativo, y además con efectos que ya sabemos lo que está pasando con los servicios públicos en Venezuela. En cambio, uno ve en estos países que, no lo veo solo acá, yo lo viví en Perú, lo he vivido en Chile, lo he vivido en México, que cuando abres la llave del grifo sale el agua potable para uno tomarlas, por ejemplo. O sea, la luz, que se vaya la luz es rarísimo, y cosas por el estilo que uno dice, bueno, ese es el producto precisamente de la transformación de la administración pública, que también ha sufrido, en el buen sentido, una transformación derivada de la globalización jurídica, que ha dado a que entonces estos derechos administrativos nacionales hayan incorporado una serie de cosas que definitivamente antes no existían, sino que antes las figuras eran ministerios, establecimientos públicos, institutos autónomos, empresas del Estado y todas las que sabemos finalmente. Bueno, para continuar con esto, porque sí, se está alargando, pero igual yo quisiera terminar la idea en este primer gran tema. Entonces, primero tenemos esa cara de la globalización jurídica, que es el derecho administrativo global, es decir, ese gran mundo, ese gran mundo administrativo que ocurre en ese espacio administrativo global, que no está en los estados, pero que tampoco se maneja con un momentico que se me va a gastar la batería, porque ya tenía preparado el enchufe. Ese gran mundo internacional que se puede sistematizar con esto que se llama administrativo global, para que tenga algunos límites o alguna regulación, para que se logren estos grandes principios que tengo en esta lámina. Buena administración, que sobre todo significa buen funcionamiento, solucionar los problemas de la gente. No se trata de ejercer poder público por ejercerlo, sino para que la gente viva mejor, en este caso inclusive con decisiones propias particulares. Transparencia en las decisiones, que eso es una cosa de las que carecen muchas de estas organizaciones internacionales administrativas globales. Que sus decisiones sean motivadas, que no puede ser que un futbolista de repente reciba de la FIFA una sanción de no poder jugar durante 2 años y que no sepa, ni se entere, ni haya tenido la posibilidad de saber por qué lo suspenden, porque ni siquiera hay una participación de nadie en esas decisiones administrativas. Y el control que tiene que haber sobre ellas, ya sea dentro de la propia organización, como ya viene pasando en algunas de ellas, que hay necesidad de establecer controles en su ¿cómo se llama? En su funcionamiento, con figuras ya sea de tribunales internos o de paneles administrativos que revisan si las decisiones están saliendo de acuerdo con las ideas o principios y objetivos de la organización. Eso ya está ocurriendo en muchas organizaciones, pero se desea que esto también sea parte de todas, porque al final ellas ejercen una actividad administrativa pública, aunque no son propiamente figuras administrativas a lo nacional,
no se puede decir que son verdaderas administraciones públicas a lo nacional, pero realizan actividades administrativas. En esta lámina pueden ver los distintos tipos de organizaciones que uno puede ver que según Barnés pasa los 2000 en el mundo. En principio las organizaciones internacionales formales manejan una parte administrativa también, aparte de su parte internacional normal. Hay redes intergubernamentales que funcionan con cooperación o colaboración entre figuras nacionales que terminan decidiendo cosas a nivel global. Eso es importante saberlo y son decisiones administrativas en muchos casos. Hay una administración diseminada global que está en los propios estados, donde estas administraciones independientes de las que les he hablado funcionan como en el derecho comunitario pasa con las administraciones nacionales, que tienen esa doble cara de administración nacional y administración comunitaria. Aquí un poco sucede lo mismo en algunas organizaciones, que hay figuras nacionales que se crean bajo los parámetros de las administraciones independientes, que no solamente son figuras de las administraciones públicas nacionales, sino que también son figuras diseminadas o descentralizadas de las organizaciones internacionales correspondientes. Hay organizaciones híbridas, es decir, donde hay creación de ellas o funcionamiento de ellas con la participación pública o privada, y por supuesto las organizaciones privadas, que hay muchas, como ya les he mencionado varias. Se me ha olvidado mencionar una muy importante que la manejamos mucho en las actividades normales de cualquier figura privada o pública, y resulta que nosotros hay que cumplir las normas ISO. Las normas ISO se han convertido en el mundo en unos parámetros de calidad y de funcionamiento, de normalización, de estandarización muy importantes para las actividades y para producir bienes y prestar servicios. Esa es una organización privada que dicta esas normas ISO, que se han convertido en el mundo en parámetros fundamentales para poder funcionar, y si no las cumple es considerada la figura como que no sirve, como que no está en el ranking mundial para figura en el área que sea. Eso es una cuestión muy importante que ocurre, y todo eso se produce o se ha venido produciendo sin ningún tipo de regulación, que debería ser una especie de derecho administrativo, pero en este caso sería global, con parámetros propios, que no tanto busca entrar en el tema sustantivo, sino más que todo el cómo vas a producir esas decisiones. Entonces, por eso es que esta actividad administrativa global se hace de muchas maneras, por propios actos administrativos como los conocemos a nivel nacional, a través de normas, pero sobre todo el tema de los estándares es uno de los mecanismos que trabajan mucho o que producen mucho estas figuras internacionales, incluso privadas, que se convierten en mandatos obligatorios de facto muchas veces, que uno no sabe por qué uno tiene que terminar cumpliendo esto en su actividad privada, en su casa o en su oficina, proviniendo de organizaciones internacionales privadas, que yo no tengo nada que ver con esa organización, pero que por algún lado hasta los propios estados la toman como normas para realizar actividades privadas, ¿no? Inclusive la resolución de controversias, que esa es otra forma donde hay derecho administrativo global, o se puede considerar que debe estar sometida a un derecho administrativo global, de forma tal que aquí vemos entonces este mundo, este gran mundo, donde definitivamente estamos en presencia de una realidad que no podemos ya ignorarla. A lo mejor en nuestro ejercicio soberano como Estado, cada Estado puede decidir, como pasó en Venezuela: me salgo de la Comunidad Andina, me salgo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, me salgo del CIADI, me salgo de la OEA. Pero ¿cuál es el efecto final de todo esto? Mejoramos como países y en el funcionamiento de los países. Ejercemos la soberanía en ese sentido absoluto, inclusive hasta populista, pero para estar peor. Entonces, eso es grave que se dé, porque nosotros lo que se tiene que dar en todo caso es un replanteamiento de la soberanía, porque la soberanía debería ser algo para protegernos de otros países, como pasó en otra época y ahora está volviendo a ocurrir con lo de Ucrania, pero también para nosotros vivir mejor. Entonces, si podemos vivir mejor de otra manera sin tener una soberanía absoluta, aunque no perdamos la soberanía, que eso ya es una discusión que yo la tengo, por cierto, en mi tesis doctoral con respecto a la Comunidad Andina y la Unión Europea, de que eso de que se pierde soberanía porque yo entregue competencias a la Unión Europea o a la Comunidad Andina no significa que yo sea menos soberano,
Yo sigo siendo soberano, pero una parte de esas decisiones las adopto en un ámbito comunitario para estar mejor que lo que estaba antes. Y efectivamente la mayoría o todos los países europeos, una vez que se incorporan a la Unión Europea, mejoran en su calidad de vida. Y se perdió soberanía, no fue que se perdió soberanía, se replantea la soberanía para poder estar allí y que esas organizaciones, con nuestra participación en todo caso, pues también se habla de ellas como si estuvieran fuera de la Tierra o del planeta Tierra, y no, los estados no participaran, ¿no? Los estados participan en ellas, están en su seno, están en sus órganos, y le entregamos competencias, pero con nuestro control, y las podemos recuperar posteriormente, como pasó con el Reino Unido. Y el Reino Unido no creo que haya mejorado en sus temas domésticos por haberse salido de la Unión Europea. Pero bueno, la otra cara, para ir terminando, de este tema, que no quería dejar de hablarlo, que de hecho era la primera idea que tenía para esta conferencia, pero con lo que pasó en Ucrania esta semana pasada, me pareció que era bueno darle más enfoque hacia el derecho administrativo global como tal. Yo iba a hablar solo de la globalización y el derecho administrativo, con sus dos caras, la del derecho administrativo global y la de las administraciones públicas nacionales. Pero como ustedes han visto, me he extendido bastante con el tema de la administración global, derecho administrativo global, porque definitivamente se están viendo cosas ahorita, y pasó con la pandemia, como pasó con la Organización Mundial de la Salud, que se tomaron decisiones globales para luego cada país aplicarlas directamente, inclusive decisiones directas que tomó la OMS, independientemente que los estados tenían derecho también o competencia para adoptar decisiones propias en el tema a través de los estados de excepción, etcétera, etcétera. Pero la otra cara, que era originalmente el tema principal de esta conferencia, como les dije, es la globalización jurídica en el derecho administrativo nacional, donde se puede ver en primer lugar una incidencia de la globalización en la propia actividad de policía, que ya venía siendo la actividad principal de las administraciones públicas desde su creación, una vez que se crean los estados de derecho, pero que luego fue un poco cambiando, pero seguía siendo hasta hace poco una actividad de ordeno y mando, no una actividad de consenso entre las partes involucradas o los intereses que estaban involucrados. Hay una nueva visión de la actividad de policía, que hay un profesor del Rosario, que es una universidad que se ha ocupado mucho del tema también aquí. Tiene una colección interesantísima en este tema, que yo la cito mucho en el libro que voy a publicar, que el profesor Restrepo Molina la llama visión neopolicial o algo así, de neopolicía, creo que es que lo llama. Porque no es que se eliminan las administraciones públicas o los estados, sino que la actividad de policía se redimensiona, se replantea para trabajar como estado garante y no estado prestador, dentro de un estado prestador. La estructura administrativa sobre todo es un tema donde definitivamente ha habido una gran incidencia, que es el tema principal del libro que les voy a decir, que les voy a publicar. Los procedimientos administrativos tienen que verse, se han visto tocados muchísimo por la globalización en sus nuevos criterios, un poco provenientes de los procedimientos norteamericanos, donde, como les dije antes, tiene que haber, no deben ser ya elementos meramente formales, sino ya casi de fondo, que le dan validez o no a los actos si no se realizan o se realizan mal, para que haya transparencia, para que haya participación, para que haya motivación, para que haya control, y se adopte sobre todo la mejor decisión. Y otro aspecto muy importante, que no está en esta lámina, pero que de alguna manera está incorporado en varios de ellos, es el tema de la eficacia. Las administraciones no tienen que funcionar para ser legales solamente, para cumplir el principio de legalidad estricto o específico que siempre conocimos, sino que dentro del principio de legalidad debe incorporarse la eficacia como elemento importante en la toma de decisiones. Las decisiones no solamente basta que sean legales desde el punto de vista de las competencias, base legal, etcétera, sino que las decisiones tienen que ser eficaces y también evitar la responsabilidad patrimonial, deben evitar los daños. Los contratos administrativos es otra área que también ha tenido que redimensionarse, y el mismo contencioso administrativo a través de los tribunales arbitrales ha tenido que entrar en un replanteamiento en algunas cosas que definitivamente provienen de la globalización jurídica. Entonces, por eso es que les digo que en su cara nacional también los derechos
los derechos administrativos nacionales han tenido que aceptar nuevas visiones de temas principales como estos que están acá en esta lámina, que antes no manejábamos o que lo manejábamos de otra manera. Esa visión de la administración pública todopoderosa, omnímoda, que yo tengo el poder y usted lo acata y lo cumple obligatoriamente a pies juntillas, como pasó en la pandemia. Esa es una visión que no está dentro de estos parámetros de actuación administrativa que debe haber en el nuevo modelo, que inclusive hay autores que hablan de un nuevo estado llamado posmoderno, como le dice Jacques Chevalier. Ya el estado moderno dejó de serlo en el parámetro anterior para ser el nuevo estado posmoderno, con una visión de las cosas como están en esta lámina más o menos, que no solamente es un tema de administración pública, es un tema público en general que tiene que replantearse. Y ya estos son aspectos más detallados que definitivamente no me da tiempo de tocarlos acá, pero que yo creo que quedó claro que definitivamente la globalización es un fenómeno que llegó para quedarse, es un fenómeno que ha tenido una influencia tanto a nivel internacional, con esta parte internacional administrativa, más allá de lo que era el derecho administrativo internacional original, y que también ha tenido una influencia enorme, pero que además uno las vive cuando está en los países que han permitido esa adaptación de las administraciones públicas, como está en esta lámina, en distintos aspectos, pero en todo caso para que funcionen mejor y para que resuelvan los problemas, y no por el mero hecho de ejercer poder público, esté bien o esté mal, cause daños o no cause daños. Todavía hay funcionarios que uno ve que aunque cause daños, la decisión legal es esta, sí, pero es decisión legal ¿para qué? Para generar más daños, para no solucionar los problemas. Es decir, hay que cambiar esa visión de lo que debe ser una administración pública, y eso es un poco lo que ha ocurrido con esta idea de no es que se eliminó la administración pública en el sentido viejo, que se ha mantenido para algunas cosas, sobre todo de temas políticos, sino que ya para el tema servicios públicos se ha redimensionado la administración pública para que funcione de manera tal que los particulares, sobre todo, que presten los servicios públicos, que ya no es un tema exclusivo del Estado, sino que se permite que los particulares en su mayoría lo presten, y por excepción el Estado lo preste, pero compitiendo con los particulares. Estos servicios públicos se presten como debe ser, con acceso sin abuso y respetando los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y por último, yo quería referirme, para cerrar, el centro de gravedad del derecho administrativo clásico con todo esto ha cambiado para que el derecho administrativo sea realmente, el centro de gravedad sea los derechos de los ciudadanos, y que la relación entre ciudadanos y Estado y administración pública sea distinta también, y con ello el cambio de modelo de administración pública, que ya venía cambiando, un modelo gerencial en la última parte del siglo XX, para a finales del siglo XX y ya en los 2000 ese modelo sea más bien hacia el modelo de gobernanza, donde no sean los funcionarios de las características que todavía se mantenían en algunos casos en el modelo gerencial, pero que ya definitivamente en el modelo de gobernanza o modelo globalizado tiene que ser distinto. Pero no quisiera terminar la conferencia o la conversación sin decirles un aspecto que a mí me preocupa muchísimo, que era una gran pregunta que yo quería hacerme al final, es ¿qué pasó con todo esto en Latinoamérica en la pandemia? Yo saqué varios programas en YouTube, en mi canal, donde precisamente frente a esa gran preocupación de lo que estaba ocurriendo en el mundo, pero sobre todo en Latinoamérica, de lo que debía ser la administración pública y el derecho administrativo en estos países en la pandemia, resulta que los estados de excepción fueron la excusa para volver atrás, para involucionar y para ver muchos funcionarios. No en todos los países pasó igual, pero uno vio en muchos países que el estado de excepción fue como volver al estado viejo, a las administraciones públicas no del siglo XX, sino más bien del siglo XIX, donde se decidió hasta a qué hora nos íbamos a levantar y a qué hora íbamos a comprar. Si bien es cierto, con una situación de gravedad por la pandemia que pudo haber justificado algo así durante los primeros meses, hubo funcionarios que se acostumbraron a que esa era la administración pública que tenía que existir, y todavía pretenden, por excusa de pandemia, que sea esa el modelo de administración pública que hay que mantener o volver frente a todo esto que había ocurrido con la globalización. Definitivamente no creo que ni aún en pandemia
porque se cometieron muchos errores precisamente por eso, se deba volver a ese modelo viejo de administración pública, ese derecho administrativo que no estaba todavía permeado con estos aspectos que les acabo de decir, que en todo caso fue para mejorar su funcionamiento y sus resultados, sino que en todo caso para ejercer el poder omnímodo con resultados bastante dudosos o críticos que no terminaron de resolver el problema de fondo. Entonces eso es un aspecto que me hubiera querido extenderme más, pero definitivamente no lo puedo hacer por razones de tiempo, pero que yo creo que lamentablemente en Latinoamérica la pandemia dio lugar o fue la excusa para volver a un viejo modelo de administración pública con viejos principios de derecho administrativo que incluso en las constituciones ya están reconocidos en muchos países, pero que la pandemia fue la excusa para volver a esos modelos de ejercicio del poder público omnímodo de ordeno y mando, sin ningún tipo de visión como la que planteamos en esta, no solo en el derecho administrativo global como tal, sino en las administraciones públicas en su nueva visión globalizada. Entonces, bueno, lamento que se acabe aquí, pero habrá puntos que los vaya a hablar en otro ámbito, pero bueno, salvo que haya otra oportunidad de hablar de esto en las próximas semanas, pero hasta aquí lo dejo y espero que haya quedado claro, o al menos la aproximación clara de lo que es el verdadero derecho administrativo global, cuál es su idea, que no es como dicen muchos críticos por allí, sino que más bien es una idea de regularizar o controlar lo que ya venía ocurriendo sin ningún tipo de regulación jurídica. Y muchas gracias de nuevo por la invitación y la oportunidad de hablar de esto.